Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de nuestra querida Sonia, que ya estoy leyendo el título, chicas, y híjole, lo va a decir todo, así, tal cual, no hay más palabras. En el capítulo anterior, pues Terry lo escogen o está en un papel importante dentro del gobierno de Winston Churchill. Esta vez viajan a Washington. Es un pequeño respiro, se le puede llamar, para estar con sus hijos, para estar un poco tranquilos con el bebé, fight con ellos. Pero esa alegría tiene una fecha de caducidad, chicas. Y eso es lo que me dieron a entender al final del capítulo anterior. No doy más explicaciones, chicas, más palabrería. Vamos de lleno a ver qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso fic llamado El sol en los ojos. Capítulo 13. Separación. Pasaban los meses y el pequeño Richard empezaba a sostenerse sobre sus piernitas. Terrence y Candy trabajaban duro, junto al presidente norteamericano y su esposa respectivamente, y se daban fuerzas mutuamente. A pesar de la apretada agenda, parecía vivir en otro mundo. Estar lejos de la guerra campal y del estruendo de los bombardeos era realmente impagable. El duque dedicaba los domingos por completo a su familia. Aún quería ser un padre y un marido presente. Generalmente los llevaba al parque donde, mientras Candy se ocupaba de preparar todo para su delicioso picnic, él ayudaba al pequeño a estabilizarse cada vez más en posición erguida. Lo seguía atentamente mientras, con los brazos extendidos hacia su querido papá, daba sus primeros pasos hacia él, que se alejaba lentamente para que poco a poco el pequeño hiciera más y más distancia por sí solo. Insistía un poco hasta que el bebé se enfurruñaba por no poder alcanzar su meta en los fuertes brazos de su padre, y lo levantaba, haciéndolo volar antes de devorarlo a besos y disfrutar de su alegre pa, 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 pa. En este último año no habían faltado las estancias en Chicago, donde marido y mujer habían disfrutado de la presencia de sus hijos, que se reunían regularmente con sus padres en Washington, en los descansos que les permitían sus estudios. Luego estaban sus amigos de toda la vida y las visitas a la casa Pony. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra, el joven Alistair Cornwell había sido llamado al servicio militar y trasladado temporalmente a un campo de entrenamiento. Afortunadamente, los problemas de vista que había heredado de su tío le habían relegado a la lista de personal de reserva sin obligación inmediata de partir para el frente. Al acercarse el 18 cumpleaños de Thomas, Terrence utilizó toda su influencia para que su hijo fuera trasladado en misión especial a Washington. Se había odiado a sí mismo por ello. Nunca habría querido utilizar su posición de esta manera, pero nunca se habían echado atrás y, sabiendo que tarde o temprano tendrían que volver al frente en Europa, obtuvo este trato de favor a cambio de su absoluta dedicación a su patria. Churchill y Roosevelt podrían haberle pedido cualquier cosa. ¿Habrían aceptado el más peligroso de los destinos?
a cambio de la seguridad de su hijo. La duquesa no entendía muy bien cómo la fortuna la había besado en aquella circunstancia y evitó preguntar a su esposo, que parecía tener las manos ocupadas en el asunto, ya que había avanzado en la incorporación de su hijo al ejército mucho antes de lo que habría hecho el gobierno británico con respecto a los ciudadanos que vivían en el extranjero. Estaba aterrorizada ante la posibilidad de que tarde o temprano su amado hijo tuviera que ser enviado al infierno, y el duque de Granchester había decidido que, por una vez en su vida, optaría por una pizca de sano egoísmo y se comportaría como un aristócrata normal, en contra de todos sus ideales. Cuando se trataba de su propia persona no tenía dudas, pero cuando se enfrentaba a sus afectos más queridos, las cosas tomaban inexorablemente otro cariz. Intentó enseñar a Thomas todo lo que pudo, para que su presencia en Washington fuera cada vez más valiosa. Todo parecía marchar sobre ruedas, pero el último peso en el fondo del corazón de Candy se hacía cada vez más pesado. La sangrienta guerra no terminaba. Alemania siempre parecía estar a punto de capitular, pero en el último momento sacaba una baza y todo volvía a empezar. En estrecha colaboración con los británicos, los estadounidenses habían invadido el norte de África e Italia. Habían llegado el momento de mirar hacia Francia y golpear de una vez por todas a la aviación alemana. Entre el 20 y el 25 de febrero de 1944 se llevó a cabo la operación Gran Semana, cuyo objetivo eran las bases de la Luftwaffe. Fue un golpe enorme para la Fuerza Aérea Alemana, que apenas pudo recuperarse. Mientras los estadounidenses continuaban con el bombardeo estratégico, los británicos empezaron a concentrarse en Francia, preparándose para el desembarco de Normandía, el mayor asalto anfibio de la historia. Fue en previsión de esta acción crucial cuando Winston Churchill decidió llamar al Duque de América. Terence no podía echarse atrás, no después de lo que había conseguido para su hijo. La tarde en que Terry anunció su marcha a Candy, vio cómo la palidez y el terror se apoderaban del delicado rostro de su amada esposa, y sus grandes ojos se apagaban. El peñasco que llevaba más de un año asfixiando en el fondo de su corazón se le había subido a la garganta y la estaba dejando sin aliento. Instintivamente ella le dio la espalda y se fue corriendo, pero él la bloqueó por detrás, sujetándola con sus fuertes brazos y envolviendo su diminuto cuerpo. Ella sintió el furioso palpitar de su corazón en su espalda y una aterradora sensación de déjà vu se apoderó de ella, la misma que la de él. De lo contrario, no habría explicación para aquellas enloquecedoras punzadas que parecían querer abrirse paso por su trasero hasta alcanzar el corazón de él. Candy, amor, por favor. Se había desmayado, rendida a él, antes siquiera de escuchar que esta vez se iría solo. Era un hecho. La duquesa volvió a abrir los ojos en brazos de su preocupado esposo, mientras Fight, angustiada, trataba de calmar al pequeño Richard, que estalló en un llanto desesperado al ver a su madre caer como una bolita. Candy se sentía como una hoja a merced del viento. ¿Quién sabe a dónde la llevaría esta tormenta? Querida, por favor, necesito tu fuerza, o nunca lo lograré, le suplicó Terence. Siento que me muero solo de pensar en alejarme de ti, pero esta vez no puedo dejar que me sigas a Londres. Richard te necesita. Es demasiado joven para estar sin su madre. ¿Estás de acuerdo conmigo, no?
No puedo arriesgarme a que crezca sin sus padres, pensó él, sin atreverse a dejar que sus cuerdas vibraran en esas notas tan dolorosas que sonaban como un terrible presagio. Sé que tienes toda la razón del mundo, pero yo... Terry, ¿por qué me siento así? Tengo tanto miedo. Prométeme que volverás con nosotros. Prométemelo, consiguió decirle mientras se aferraba con fuerza a él, rindiéndose a aquella cruel realidad. Al cabo de un par de semanas, el duque de Granchester se llevó a su mujer y a su hijo a Chicago. Charlotte, Rose y Thomas prometieron a su padre cuidar de su madre y el bebé en su ausencia. Fait le aseguró a su señor que ayudaría en todo lo que pudiera. Candy no atendió a razones y acompañó a Terrence a Nueva York el día antes de su partida. Pasaron la noche haciendo el amor. Desesperadamente, fundieron sus cuerpos y sus almas como si no hubiera mañana, como si aquel abrazo íntimo debiera bastar como prenda de amor para el resto de sus vidas. Pero ninguno de los dos tuvo el valor de manifestar abiertamente al otro aquel sentimiento devastador. Al amanecer aún estaban despiertos. Candy, te amo. Volveré, mi amor, te lo prometo. Volveré pronto contigo y con los chicos. Tienes que hacerlo. No quiero criar sola a Richard. Sabes que estoy muerta por dentro sin ti, le contestó ella, intentando armarse de valor, pero se sentía perdida. Había estado temiendo ese momento desde que se había preparado para partir hacia Washington. Estaba segura de que llegaría y tenía un miedo loco que no podía desterrar de su corazón. 20 días después de la partida de Terry, Candy estaba en la terraza con una tisana caliente entre las manos a merced de una angustia que no podía acallar. El pequeño había llorado sin parar durante toda la mañana. Estaba tan nervioso, a pesar de que no había ninguna razón evidente para que lo estuviera. Finalmente, agotado, había caído en los brazos de Morfeo. Era junio, pero ese día el cielo estaba nublado y un fuerte viento no dejaba de soplar, atravesando el cuidado jardín de rosas. Los pétalos de las rosas dulce Candy estaban por todas partes. Ella sintió que le faltaba el aire al ver cómo la naturaleza hacía estragos en las flores que Anthony le había dedicado con tanto cariño tantos años atrás. Creyó oír su voz en el jardín. Era fría y distante. No entendía, pero la falta de aire la atenazaba cruelmente por dentro mientras las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Annie la cogió por detrás. Candy, ¿qué te pasa? Parece que hubieras visto un fantasma. ¿Qué te pasa? El pecho de la joven se movía arriba y abajo con ansiedad. Su amiga la hizo entrar de nuevo y sentarse en el sofá. Hoy hace viento. Suele pasar en esta época del año, pero no tienes que preocuparte. En unos días el jardín estará tan bonito como antes. Candy miraba como anonadada la figura femenina que la cuidaba con cariño. La puerta del estudio de Albert, aquel en el que Terrence también solía trabajar durante los periodos vacacionales que había pasado allí en el último año, estaba entreabierta y el teléfono había comenzado a sonar. Aquel ruido se había vuelto ensordecedor, lastimándole los tímpanos como si quisiera gritarle algo terrible. Cariño, contestaré al contestador y volveré. ¿De acuerdo?, susurró suavemente la señora Corwell. Como un autómata, la propia Candy se puso en pie de un salto. Caminó rápidamente hacia el estudio y descolgó el auricular para coger la llamada. De Washington. Se quedó quieta unos segundos.
Desaparecido en la costa francesa, murmuró confusa mientras se dejaba caer impotente al suelo. Durante los días siguientes, el señor Andrew buscó más información y se reunió con Thomas en Washington para comprender mejor la situación. «Mamá, lo traeremos a casa», pensaba el joven vástago aún lleno de esperanza. En la Casa Blanca, los dos hombres encontraron un expediente detallado sobre el duque de Granchester. El buque de guerra en el que se había embarcado había sido bombardeado durante una incursión alemana frente a las costas de Normandía. Los pocos cazas enemigos que habían participado en lo que había parecido una acción improvisada y desorganizada habían sido derribados por la aviación americana. Parte de la tripulación había sido rescatada. Algunos cuerpos habían sido recuperados sin vida. Pero las condiciones del mar y la situación en los cielos no habían permitido más operaciones de salvamento. Justo ese día, un puñado de horas después, se había lanzado una gran acción bélica que abriría la puerta, a través de la costa de Normandía, a la ocupación francesa. No había tiempo para preocuparse por unas pocas almas desafortunadas. La guerra no mira a nadie a la cara. Terence Graham Granchester estaba entre la tripulación desaparecida. «Lo siento mucho», había sentenciado el oficial que había entregado el expediente a dos incrédulos, Albert y Thomas, cortando de raíz la última esperanza del muchacho, porque a su desaparecido no significa fallecido. Le había contestado: «Chico, estamos en medio de un conflicto armado. Allí es la guerra de verdad, no como aquí. Desaparecido en esa costa con las operaciones militares que había y hay en curso equivale a caído en combate. Le doy el pésame. El duque nunca volverá de Europa». Thomas sintió que el suelo se le caía bajo los pies. Nunca pensó que llegaría a vivir un momento así, y no podía pensar cómo reaccionaría su madre ante aquella noticia. Su padre, su amado padre, nunca volvería. Recordó algunas de las escenas que había acompañado su infancia, las risas, los juegos, el estudio. Nunca pensó en perder a tan temprana edad la figura que siempre había sido una referencia segura para él. ¿Cómo se transformarían sus vidas ahora? Volvería a ver la maravillosa sonrisa de su madre, esa que solo su padre era capaz de encender hasta el final. «Hijo, seamos valientes. Tu madre nos necesita ahora más que nunca». Albert tenía los ojos hinchados y enrojecidos y el corazón resignado ante la evidencia. A la vuelta de aquel viaje infernal encontraron en Candia una mujer completamente agotada. Seguía en bata a pesar de que ya había pasado la hora de comer, con los ojos bordeados de negro. Llevaba días sin poder dormir. El pequeño de los Granchester jugaba con sus hermanas en el jardín, pero rompía a llorar constantemente por cualquier nimiedad, a pesar de que siempre había sido un niño sereno y alegre. Él no se despegaba ni un instante del pequeño avión de madera que le había regalado su padre, y que incluso había ocupado el lugar del osito de peluche que abrazaba durante la noche. Le temblaba la barbilla, mientras contenía a duras penas los sollozos cuando imitaba su ruido en el aire, recordando con inmensa nostalgia los tiempos en que lo hacía en brazos de su padre, que hacía volar él mismo. Candy ni siquiera dejó hablar a Thomas. De permiso por unos días, no quería oír nada. El dolor era devastador. Encontró fuerzas para sonreírle forzadamente, para agradecerle sus cuidados y acariciarle la mejilla, para darle el poco consuelo que podía.
No te preocupes por mí, cariño. Tienes una vida maravillosa por delante. Yo estaré mejor. Te lo prometo, le dijo antes de retirarse a su habitación. Odiaba derrumbarse delante de sus chicos, pero no podía imaginar su existencia sin Terry a su lado. Abrió el armario y se puso una de las chaquetas de su marido, que había evitado cuidadosamente enviar a la lavandería. Cerró los ojos inhalando profundamente y saboreó el inconfundible olor del cuerpo de su esposo en la elegante prenda. En su mente se agolparon recuerdos de una vida juntos. Su sonrisa, sus ojos, su voz, la voz de Terry llamándola por su nombre, diciéndole «Te quiero», sus elegantes dedos sobre el teclado del piano y sobre su cuerpo, al que hacía reaccionar como un instrumento musical en las virtuosas manos de un artista. Sus suaves labios en su cuello, en sus hombros, su corazón, el latido de su corazón en su propio pecho, su calor, su roca, su futuro. Se tumbó en la cama en posición fetal abrazada a la almohada de Terrence. Mi amor, mi dulce amor, quédate conmigo, por favor. No me dejes. Háblame. Dime algo más. Te necesito. Quiero ir a ti. Gritó desesperadamente hundiendo la cara en él para callar sus gritos de dolor. Sabía que tenía que reaccionar de alguna manera. Si no era por ella misma, se lo debía a sus queridos hijos. Pero se sentía mutilada. No estaba preparada para estar en un mundo en el que Terry ya no estaba. Continuará. Ay, chicas. Es de verdad lo que esperábamos. Pero yo esperaba que él no estuviera en riesgo de que tendría que ir al frente. Pero eso lo hizo para que a su propio hijo no lo mandaran, no lo reclutaran. Y ese, chicas, es el amor más puro que se le puede tener a un hijo. Pero cuando haces ese tipo de sacrificios, ya sea en una guerra o la que acabamos de vivir hace 4 años, 5 años, de una pandemia que se llevó a muchos seres queridos, es difícil. Y es como dice Candy, cuando tienes que reaccionar, ya no lo puedes hacer por ti misma, sino por aquellos hijos que nacieron del amor y que tú estás aquí. Y ellos tienen que ser tu mayor fortaleza para seguir adelante en esta vida. Comprendo y entiendo a Candy cómo se está sintiendo, porque mi querida Sonia, a pesar de la distancia que tenemos, diste las palabras exactas
que me llegaron más al corazón. Cuando Candy no pudo gritar, que se quedara, que le hablara, que lo necesitaba, tuvo que ahogar esos gritos por sus hijos. Y las que pasamos por una pérdida, tenemos que seguir ahogando los gritos. Ya saben, soy una llorona, chicas, y no puedo evitarlo. Así es, Alfonsina. Denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.